Hola, en este video para la materia de Fundamentos de Telecomunicaciones les voy a hablar de la historia de las telecomunicaciones. Bueno, empecemos. En los años 3500 a.C., la comunicación era a partir de signos abstractos, dibujados en papel hechos de hojas de árboles. En 1184 a.C. ya se podían transmitir mensajes a distancia con señales de fuego. El antiguo imperio romano y griego poseían muy buenos sistemas de este tipo. Pero uno de los primeros intentos de transmisión de información a largas distancias fue el maratón, que consistía en que una persona llevaba un mensaje de un sitio a otro corriendo. Después crearon los telégrafos de tambor. La idea era transmitir la información a través de sonidos que emanaba de un tambor hecho con madera de los árboles. En los años 360 a.C. crearon los telégrafos de agua, almacenaban información detallada y luego se transmitía por señales de humo o fuego. Esto se llamó telégrafo hidroóptico. En los años 150 a.C. los romanos tenían telégrafos de humo. Estos se utilizaban para señalización militar. En el año 500 después de Cristo, el astrónomo Aryabhata desarrolló el sistema de numeración decimal, con el cual logró encontrar la facilidad de representar números largos. En el año 1794, Claude Scheidt desarrolló el telégrafo óptico con su propio alfabeto. Este dispositivo consistía de una columna con dos brazos móviles y un rayo de luz que atravesaba la estructura. En 1750, Benjamin Franklin, con su famoso experimento de la cometa, estableció la ley de la conservación de la carga y determinó que debía de haber cargas positivas y cargas negativas. En 1780, Charles Augustin de Colombo midió fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando una balanza de torsión que él mismo inventó. En 1801, Alejandro Volta, físico italiano, presenta su invento llamado pila de Volta. En 1809, Samuel Thomas inventó el telégrafo eléctrico químico. En 1819, Hans Christian Ørsted demostró que la electricidad podía producir magnetismo. En 1820, Andrew Murray Ampere inventó una bobina consiguiendo la magnetización. En 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético variable podía producir una corriente eléctrica. 1833 y 1837. Carl Friedrich Gauss y William Weber inventan varios telégrafos electromagnéticos. En 1842, Joseph Henry, inventor de la telegrafía de hilos, demostró que con un circuito de descarga podía magnetizar agujas situadas en el sótano. En 1844, Samuel Morse perfeccionó este año su código Morse para la telegrafía. 1849. Fue construida la primera línea de larga distancia para transmisión telegráfica. Parte del cableado se hizo bajo tierra y el resto aéreo. 1853. Se inventa el telégrafo por cable para transmisión simultánea, utilizando el método de compensación propuesto por el físico Galius Wilhelm. 1861. Philip Reis demostró el primer teléfono con posibilidad de transmisión de 90 metros. 1866. El primer cable submarino transatlántico hace posible el telégrafo transatlántico entre Estados Unidos y Francia. 1874. Se inventó el código de Emil Abou utilizando las primeras instrucciones telegráficas electrométricas. 1876. Alexander Graham Bell patenta por la
radio. 1923. Se instala la primera central telefónica de larga distancia. 1925. Braid y Tubb midieron la altura de la ionosfera utilizando para ello un radar pulsado. 1926. Dichas antenas denominadas Yagi fueron dadas a conocer por el japonés así llamado. 1828. El físico alemán Paul Nigel realiza la primera transmisión inalámbrica de imágenes. 1930. Walter Schocky y otros físicos descubrieron el mecanismo de los semiconductores. 1930. Se detectó por primera vez un avión en vuelo. 1932. Ya se había perfeccionado el sistema de radar y se podían detectar aviones a una distancia de 80 kilómetros. 1938. En Alemania se detectaron barcos con un prototipo de radar llamado Fry. 1938. Wright Rover construyó una antena parabólica de 9 metros de diámetro. 1939-1945. La Segunda Guerra Mundial supuso un esfuerzo considerable en el desarrollo de todas las tecnologías asociadas a las comunicaciones y a los sistemas de radar. 1940. El magnetrón fue descubierto en Gran Bretaña por Bott y Radar. 1939. La NBC comienza la difusión de señales de televisión comercial. 1941. Se desarrolla la calculadora SUSE Z3. He trabajado con el código binario. 1942. Inventa el cassette para grabación magnética de audio. 1944. En Estados Unidos, Howard Alkins diseñó el primer computador programable llamado Marquis. 1945. Arthur Clarke propuso la utilización de satélites estacionarios para los sistemas de comunicación de cobertura mundial. 1946. Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo un resurgimiento de la radioastronomía. En este mismo año, Eckert y Mouchy desarrollaron la primera computadora totalmente electrónica conocida como ENIAC. 1948. Balder y Walker patentaron el transistor I y B. 1947. Markov y Werkelt presentaron la teoría estadística de la detección. 1949. Se inventaron las primeras tarjetas de circuitos impresos. 1951. Howard Aiken desarrolló el gran computador electromagnético. 1954. Se crea el primer radiotelescopio de 76 metros en Inglaterra. 1956. Bell y Howell desarrollan la cámara de video electrónica. 1957. Fue lanzado al espacio el primer satélite por la URSS. 1958. Desarrolló el circuito integrado. 1960. La NASA de Estados Unidos puso en órbita el HO-IA, el primer satélite de comunicaciones, era una gran esfera metálica. 1962. El satélite Telstar I, puesto en órbita por 10 días. 1963. Desarrollado el diodo emisor de luz LED. En este año también se puso el primer minicomputador comercial. 1965. Se logra las primeras fotografías del planeta Marte. 1965. El primer satélite comercial en órbita fue el Intelsat 1. Los satélites de la serie Intelsat 3 se empezaron a lanzar en 1968. 1979. Se crea Inmarsat, Organización Internacional de los Satélites. 1966. El científico Charles Cow fue el primero en usar la luz a través de un conductor de fibra de vidrio para transmitir llamadas telefónicas. 1969. Nacimiento de Internet, gracias al desarrollo de la red de computadoras ARPANET. 1971. Rank Xerox coloca la primera telecopiadora en el mercado. 1974. Primera computadora programable del bolsillo lanzada por Hewlett Packard. 1975. La compañía IBM desarrolla la primera impresora láser tipo IBM 3800. En este mismo año, Sony saca al mercado Betamax. 1976. Siemens desarrolla el teletipo y Motorola introduce la tecnología TTL para desarrollos de nuevos microprocesadores. 1978. Se logró tener información acerca de la atmósfera de Venus. En este año, primera fibra óptica puesta en operación en Berlín. 1979. Se introduce el servicio de telefax en Frankfurt. Sony desarrolla el primer radiocassette. 1980. Varias firmas japonesas lanzaron al mercado los primeros receptores de radio. 1981. Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca sistema NMT. En este mismo año, los primeros CD player y discos compactos se posicionan en el mercado. 1983. El año de las computadoras personales, discos flexibles y dispositivos de almacenamiento de información.
1984. Por primera vez, imágenes de un cometa son transmitidas a la Tierra por un satélite. 1987. Se empieza a utilizar el nuevo formato de audio digital DAT. 1989. Sistemas de radiodifusión satelital digital en Alemania. Hay entonces TV de alta definición. Nace Internet comercialmente. 1992. En este mismo año empieza a funcionar GSM. 1994. Después de 25 años desde ARPANET, Estados Unidos privatiza el manejo de Internet. 1996. Terry Winne tiene la idea más grande del proyecto en cuanto a las redes a nivel mundial, el www. En el mismo año se desarrolla el software para transmitir voz telefónica. 1998. Sistemas de redes ópticas pueden transmitir 3.2 terabytes por segundo. En este mismo año crean el chip DSL. 1999. Se declara en quiebra Iridium, el primer sistema de comunicaciones. 2001. La compañía Docomo lanza comercialmente la telefonía UMTS o de tercera generación en Europa.